Durante mucho tiempo, mi madre, que Dios la tenga, se use para decir, cuánto secreto se ajusta en una bolsa. Un vendedor callejero. Hoy repito, cuánto misterio encaja en un archivo periodístico, o narrador. Lo más curioso es que después de 3 largas conversaciones, me di cuenta de algo intrigante. Hasta ahora, ni siquiera sabes mi nombre. Sí, soy Yassin, hijo del periodista Sheikh Abbas, que Dios lo da la bienvenida, o Abu Yassin, como lo llamó el amigo de mi padre, el coronel Nasser Suleiman. Solía ser así, el archivo siempre comenzó con una advertencia solemne, donde los nombres, los lugares y las fechas se cambiaron para preservar la privacidad del caso, de acuerdo con los estándares establecidos. Pero todo lo que escuchará o leerá aquí realmente sucedió. Cada una de esas 3 veces abrí el archivo, lo cerré. Y con cada nueva apertura, el impacto fue mayor. Esta vez, sin embargo, superó todo lo que ya había sentido. El expediente todavía tiene hechos tan sorprendentes que sería imposible imaginarlos. La historia de hoy, que debería brindar algo de alivio, es precisamente el coronel Nasser Suleiman. Compartió con mi padre perturbador, complejo y difícil de repetir detalles. Más que eso, a pesar de toda la extrañeza, el caso fue dirigido con una inteligencia quirúrgica y un simbolismo tan profundo que, después de revisarlo, mi padre lo presentó bajo el título El pin de la duda. Saludos a todos. Soy Mohamed Keiri, y este es el programa El Narrador, en otro episodio de la larga serie de archivos periodísticos, como siempre, para el talentoso y querido amigo Tamer Omar. Esta vez me aseguró, esta historia es diferente a todo lo que ya contamos. Confieso que siempre había dejado de dudar de Tamer. Antes, podría decir, este escritor está exagerando, o esta narración volteará todo al revés. Pero no lo es del todo. Cuando Tamer anuncia algo serio, sé que estoy a punto de sumergirme en algo que no será simple en absoluto. Así que prepárate, porque esta historia es larga, llena de giros y contiene elementos que ni siquiera sé cómo describir. Reuní todo con mucho esfuerzo, así que te pido que prestes atención. Comencemos, con el permiso de Dios. Incluso con toda su habilidad, fuerza e inteligencia, hay momentos en que simplemente te bloqueas. Y cuando sale la verdad, no solo se sorprende, se encresta. No con esposas de metal, sino con las esposas de la verdad. Y la verdad, cuando se revela, expone capas tan profundas que a veces ya las conocíamos, pero las ignoramos. Otras veces, somos tan ignorantes que la ignorancia en sí misma se convierte en un crimen. Un asesinato puede parecer simple, 48 horas, como máximo 72, y el culpable está justo delante de nosotros. Pero las cosas no siempre son tan obvias. Era un martes 12 de abril de 2016 a las 9:30 de la mañana, cuando recibimos una queja del portero de un edificio en el vecindario de Ciudad de Nasr. Informó de un olor nauseabundo proveniente de un apartamento en el segundo piso, y los residentes se habían quejado desde la noche anterior. En ese momento, era el jefe del equipo de investigación. Se hizo el registro y nos mudamos al lugar. Cuando llegamos, la puerta estaba cerrada, y un olor inquietante tomó la atmósfera. Era evidente que algo andaba mal. Golpeé varias veces, pero no hubo respuesta. ¿Eres el portero del edificio?, yo pregunté. Sí, señor. ¿Quién vive en este apartamento? Profesor Ala. ¿Vive solo? Sí, señor. Ha vivido aquí durante años, sin nadie más. Ante la sospecha de una muerte dentro de la residencia, solicité la autorización para romper la puerta. En menos de media hora, llegó el representante del fiscal, y se redujo una break en la autoría. Al abrirlo, el primer impacto fue el olor a denso, sofocante. Incluso antes de ver algo, sabía, había un cadáver allí. El apartamento estaba ordenado, impecable. En el dormitorio encontramos a Ala acostada en su cama, con un vestido negro con una expresión serena en su rostro. No había signos de lucha, miedo o dolor, ni manchas de sangre en el medio ambiente. La ventana era ajar, lo que podría sugerir que ella simplemente se duerme y su espíritu se había ido. Pero algo no tenía sentido, una rosa de plástico, envuelta en una bolsa transparente, estaba en la cómoda. Era un color violeta intenso, fuera de lugar en un entorno tan organizado. Todas las ventanas y el porche estaban cerrados, y nada indicaba que se había tomado algo de allí.
Ella todavía llevaba sus joyas, lo que desechaba un robo. Después de la inspección. La inicial, cambié un vistazo con el representante del fiscal. Teníamos las mismas preguntas concretas. Él determinó. Este cuerpo necesita ser examinado. Se elaboró un funcionario oficial, y el cuerpo fue llevado al Forensic Medical Institute. Mientras tanto, comencé a investigar la vida de Ala. Los vecinos y el portero dijeron que se llamaba Ala Hassan, de 34 años, era maestra de arte en la Escuela Internacional de la AM y vivió sola durante una década. Descrito como una persona reservada de pocas palabras, se había visto por última vez 3 días antes de su muerte, lo que coincidió con la etapa temprana de descomposición del cuerpo, lo que sugiere que había muerto entre 48 y 72 horas antes. Fui a la escuela y pregunté sobre posibles enemistades o conflictos. Nadie informó nada serio, solo que Ala era introspectiva, a veces duro con los estudiantes y colegas. La directora, sorprendida, admitió que ni siquiera había notado su ausencia en los últimos días. Ella había recibido licencia desde el comienzo de la semana, supuestamente hasta el final, explicó. En IML, el examen preliminar confirmó nuestras sospechas. 48 horas después, se emitió el informe final, muerte antinatural con pruebas penales. ¿Causa? Una obstrucción silenciosa del tracto respiratorio. El pasador encontrado en la lengua no era la causa directa de la muerte, sino un paro cardíaco repentino, sin hematomas ni heridos externos. Sin embargo, se encontró una sustancia de algodón y delgada profundamente alojada en la tráquea, causando una obstrucción parcial y lenta del flujo de aire. Esto llevó a la falta de oxígeno y finalmente al paro cardíaco. En una observación separada, el forense señaló. Durante el examen de la boca y la lengua, se ubicó un pequeño pasador de metal, con una cabeza roja, atrapada con precisión en el músculo de la lengua sin daños externos. Se insertó post-mortem, en unos minutos. Fue entonces cuando entendimos, no fue solo un asesinato. Cuando un delito deja marcas en el sitio, es porque el autor quiere enviar un mensaje. Pero lo que vino más tarde fue aún más sorprendente, y sin explicación. Las investigaciones no revelaron nada. Las cámaras en la entrada del edificio no registraron ningún acceso sospechoso, pero había una salida de la parte posterior, cerca del garaje, sin monitoreo. Alguien podría entrar y salir sin ser visto. No había huellas digitales extrañas en el apartamento. Tratamos de rastrear posibles disputas o herencias familiares, pero no se encontró nada. Sus llamadas y mensajes no mostraron nada fuera de lo común. Nos enfrentamos a un crimen ejecutado con un aterrador, sin prisas, sin errores. El método en sí sugirió que aquellos que lo planearon tomaron mucho más tiempo reflexionando que actuar. 2 semanas después, el fiscal decidió presentar el caso provisionalmente debido a la falta de evidencia, manteniendo el proceso abierto hasta que surgió una nueva información. Pero no apareció nada. Para mí, sin embargo, el caso de Ala Hassan, que parecía una muerte natural, pero fue un asesinato calculado, permaneció sin respuesta. El criminal era tan astuto que superó cualquier lógica de investigación. No hay una mente criminal que mate de esta manera y luego desaparezca sin rastros. Como soy una persona a la que le gusta escribir todo, dibujé un círculo en mi cuaderno y escribí dentro de él. Primera pregunta. Esperé el segundo, pero ella nunca vino. Y ese fue el más extraño de todos, sin ninguna explicación lógica. O el asesino era alguien muy cercano y conocido, o ya estaba muerto, lo que sería imposible de confirmar. Pasó un mes. Luego 1 año y medio. Luego años enteros. Nada nuevo. Hasta que, en un momento de desánimo, pensé, tal vez mi intuición me está engañando. Pero después de 1 año, 1 mes y unos días más, precisamente el jueves 25 de mayo de 2017 a las 8:30 de la tarde, y tantos, y ocurrió inesperado. No estaba directamente vinculado al primer crimen, pero podría estar conectado de alguna manera. Estaba en mi oficina, revisando documentos de un caso de robo cuando recibí una llamada de Sheriff Mosen, mi asistente de investigación hace 1 año, del caso de Ala. Jefe, tenemos una muerte extraña en la Torre Mirto, dijo. ¿Qué es extraño? Yo pregunté. El récord es un paro cardíaco, pero los detalles no tienen sentido. Déjame explicar todo a la vez. La víctima fue Nadia Ramzi, directora financiera de una gran empresa.
Tu cuerpo fue encontrado dentro del ascensor. Seguridad llamada ambulancia. ¿Qué encuentro? La muerte en el sitio. No había marcas externas de violencia, pero su lengua estaba ligeramente fuera. Hasta ahora, nada inusual, continué. Espera, interrumpió Sheriff. En el espejo del ascensor, había una mano femenina pegada con cinta de doble cara. El reloj de pulsera estaba roto y los consejos marcaron exactamente. La llamada terminó a las 5:35 de la tarde. Me moví rápidamente y llegué a la escena en menos de media hora, buscando más detalles. Sheriff me recibió en la puerta. El edificio administrativo, como se esperaba, albergaba a varias compañías en sus pisos. Nadia Ramsey trabajó en una gran empresa de importación y exportación en el piso 15, la última. Me llevó directamente al ascensor, donde el cuerpo todavía estaba cubierto. El reloj en la pared del elevador, congelado en el tiempo, parecía paralizar todo a mi alrededor. Tan pronto como quité la cobertura, sentí que había cumplido un año, un mes y unos días en el tiempo. No pude entender por qué. El cuerpo estaba en el medio del ascensor, de pie en la planta baja. No había cámaras trabajando allí, y las tarjetas de crédito de la víctima, el cajero automático y las pertenencias estaban intactas en su bolso. No había razón aparente para el robo. La planificación indicaba que todo se había calculado, pero la razón seguía desconocida. Antes de comenzar a recopilar información sobre Nadia, le pregunté al guardia de seguridad qué había sucedido exactamente. De repente, la alarma de incendio disparó. Como de costumbre en un edificio con tantas empresas y empleados, todos comenzaron a evacuar las escaleras de emergencia. Los ascensores no funcionan en situaciones como esta y permanecen encerrados en la planta baja. Después de confirmar que no había fuego, todo volvió a la normalidad en menos de 10 minutos. El primero en abrir el ascensor se encontró con la escena y llamó a la ambulancia. Regresé a las grabaciones de la cámara. Mostraron a Nadia dejando su oficina sola, hablando con su teléfono celular alrededor de las 6:30 de la tarde. Ella dijo, «Voy a bajar ahora, quédate ahí abajo para que me llevo la cosa». Le preguntó al ascensor, que estaba en el 5º piso. Cuando se abrieron las puertas, la cámara angular capturó la silueta de un hombre en el interior, pero no fue posible identificar nada más. Nadia entró, y luego sucedió algo extraño, el ascensor se detuvo en el 10º piso durante unos segundos, luego bajó al 5º y finalmente a la planta baja. Todo esto fue grabado por la cámara del piso 15 en la entrada del elevador. Sin embargo, cuando revisé la cámara del 5º piso, la única que no funcionó en todo el edificio, descubrí que había sido saboteada. Tan pronto como el ascensor llegó a la planta baja, sonó la alarma de incendio y el personal comenzó a correr en las escaleras de emergencia, que estaban justo enfrente de los ascensores en cada piso. Entre ellos ciertamente estaba el asesino. Necesitaba una orden judicial para acceder al registro de llamadas de la víctima. Por lo que vimos, alguien la estaba esperando, o, más bien, era la persona con la que hablaba mientras descendía. El asesino había jugado un juego de distracción. Se otorgó la orden judicial, el cuerpo sería llevado a la experiencia, las pertenencias serían incautadas. Se buscaría la oficina de Nadia y se analizarían todas las cámaras en el edificio. La elección de la escena del crimen me pareció extraña, pero un sospechoso creció en mí. El asesino era parte de ese edificio. Y no sería fácil identificarlo en un lugar con cientos de empleados y visitantes diarios. Inicialmente, encontramos que Nadia Ramsey tenía 38 años, una vida familiar común, casada, con un hijo y una hija. No era especialmente querido o odiado en el trabajo, los testimonios de sus colegas fueron genéricos. No había razones obvias para que alguien quisiera matarla. Su último proyecto implicó 2 transacciones comerciales de alto valor que la habían dejado en los últimos tiempos, pero nada inusual. Luego vino la sorpresa, el informe experto. La causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento con un hilo tan delgado que no dejó marcas externas, pero causó daños internos a los tejidos. Lo que es más, en su lengua, se encontró un alfiler de metal rojo, clavado con músculo con precisión, al igual que en el caso de hace un año. Ahora la duda se convirtió en casi certeza, nos enfrentamos a un patrón. Pero 2 posibilidades me intrigaron. El primero, un asesino en serie que atacó a las mujeres en sus 30 años, usando el estrangulamiento como método,
Pero esta vez había alterado su enfoque. Asesinos en serie generalmente. Después de un patrón rígido, el cambio podría ser un error o un intento de engañar. Además, ¿dónde ha estado todo este tiempo? La segunda posibilidad, alguien podría estar copiando el método usando las mismas marcas. Pero, ¿quién tendría acceso a este detalle del PIN? La información no se había publicado a la prensa en el momento para evitar el pánico o la confusión. Hubo otra diferencia: en el segundo crimen, el PIN no se cavó con la misma precisión que la primera. Esto podría tener una explicación lógica. En el primer caso, el asesino tuvo tiempo y un lugar cerrado, un apartamento. En el segundo, actuó en un edificio comercial lleno de gente, donde necesitaba dejar su firma y huir rápidamente. Necesitaba conectar puntos o separarlos. Regresé a mi oficina con las dos escenas grabadas en mi mente: Ala, estrangulada con un pañuelo; Nadia, colgado con un hilo delicado. Lo que los unió fue el PIN. ¿Y qué los diferenciaron? Una rosa de plástico púrpura en el primer caso, un reloj roto en el segundo, que no pertenecía a la víctima. ¿Por qué el asesino usaría un viejo reloj con los punteros puntiagudos? ¿Y por qué no pudimos encontrar ninguna conexión clara entre las dos víctimas? Al abrir mi cuaderno, escribí con lápices: ejecución diferente, igual significado. No es un delito común. Es un proyecto. Al analizar los registros de llamadas de Nadia, descubrimos que la última llamada provino de un número que la había contactado varias veces ese día. Era un hombre joven. En la primera llamada, a las 4 de la tarde, se presentó como representante de una compañía de transporte, trayendo un sobrepersonal dirigido a su lugar de trabajo. Ella le pidió que regresara después de las 6 de la tarde, ya que la seguridad del edificio no permitiría que su entrada en la noche sin ella la recibiera. Confirmó que estaría esperando. La segunda llamada ocurrió a las 5:55 de la tarde, advirtió que estaba frente al edificio. Nadia dijo que bajaría en media hora y le pidió que llamara antes para que si necesitaba moverse, pudiera retroceder en el tiempo. Intercambiaron dos llamadas más hasta que ella salió de la oficina, diciendo: voy a bajar ahora, quédate allí para que me llevo la cosa. ¿El detalle inquietante? Todas estas llamadas fueron hechas desde el interior del edificio en sí. Esto significaba que el asesino ya estaba en la escena o había llegado temprano. Cuando comenzamos a revisar las cámaras de la planta baja, vimos a la multitud saliendo de los pisos. Pero notamos algo extraño: varias personas aparecieron de repente, sin ser grabadas en los pasillos por cualquier cámara. Eso solo podía significar una cosa: vinieron del quinto piso, donde las cámaras estaban apagadas, exactamente donde esperaba el asesino. En la confusión de la evacuación, no fue posible identificar caras claramente, especialmente porque algunos usaban capuchas o ropa que ocultaba sus características. Las investigaciones aún estaban abiertas, sin pistas físicas o sospechosos de concreto. Aumentamos el nivel de alerta de seguridad, pero el caso se presentó temporalmente, como si fuera otro proceso burocrático. Pero algo en mí sabía: ese asesino todavía estaba activo. Una tercera víctima vendría, tal vez antes de lo que imaginaba, con la misma extrañeza que los delitos anteriores. Los meses pasaron sin nuevos casos. Incluso me preguntaba si las dos muertes estaban realmente conectadas o si eran delitos aislados. No estaba convencido, pero era lo que teníamos. Hasta, unos 10 meses después del asesinato de Nadia, algo cambió todos los supuestos. En ese momento, enfrenté una delicada situación familiar. Mi madre había muerto recientemente, y mi esposa, que estaba muy apegada a ella, estaba emocionalmente conmocionada, especialmente porque su madre había muerto solo 2 años, y todavía se estaba recuperando de ese duelo. El médico me sugirió que me acercara, para tratar de salir, cambiar el aire. Le gustaban los eventos de teatro, cine y culturales. Y luego, el viernes 16 de marzo de 2018, a las 7:15 de la tarde, en uno de los teatros más conocidos de la ciudad, durante los preparativos finales para una pieza, sucedió algo inesperado. Lucky, o más bien su falta de ella, hizo que el crimen se descubriera justo allí en el teatro. El equipo de emergencia fue llamado apresuradamente, y se notificó a la policía de lo que sucedió en la habitación número 4 detrás de escena. Lo que sucedió fue esto: Sammy, un asistente de iluminación, llamó a la puerta del vestuario del profesor Fahmi Al-Gamal, la protagonista de la obra y un comienzo. Frente a famoso,
para advertir que el director lo estaba esperando. Fami no respondió. Sammy abrió la puerta con cuidado y lo encontró sentado, ligeramente doblado, en su silla giratoria de espaldas a él. Al llamarlo, Fami no reaccionó. Sammy se acercó, giró la silla y, al verlo, corrió desde el vestuario hasta los gritos: «Chicos, el profesor Fami está muerto». El director de teatro me informó que yo era un oficial de policía y que entré en la escena del crimen. Al ver el cuerpo, confirmé, fue un asesinato. La sangre había empapado su ropa, y estaba en una posición tranquila, como absorbida ante el espejo. Pero alrededor de su cuello había un corte profundo y horizontal. En la siguiente tabla, el guión de la pieza estaba abierto, y cerca de ella, una caja de cigarros de metal de la marca Sheck, con su nombre registrado. En el interior, solo un cigarro que se corta a mano, pero había algo extraño, el papel no era típico de los cigarros. Parecía una hoja de un viejo romance o texto, y se escribió una sola oración: «Algunas gargantas no merecen nada más que dagas». Llegó la habilidad y la inspección duró 2 horas. Cada detalle estaba registrado y solicitamos las grabaciones de cámaras de seguridad. Al revisarlos, identificamos una joven chaqueta gris, jeans negros y gorra que habían entrado aproximadamente 2 horas y media antes del espectáculo. Era visible que se limitara ligeramente de su pierna izquierda. Cuando cuestionamos a los guardias de seguridad, descubrimos que había presentado una identificación con el nombre de Rabee al-Masri, supuestamente el equipo de escena. «Juramos, jefe, nunca lo habíamos visto antes». Pregunté si alguno de ellos podría describirlo mejor. «Sí, jefe, oscuro, bigote y barba delgada, ojos oscuros. Tiene una pequeña cicatriz, como 2 puntos, sobre la ceja derecha. Cara delgada, alargada y la nariz normal, nada». «Eso es lo que recordamos», respondieron. Escribí las características y pensamos en lo que podríamos descubrir con ellas. 48 horas después, llegó el informe del forense, y los detalles fueron impactantes. Causa de muerte: sangrado agudo debido a una puñalada penetrante en la región anterior del cuello, causada por un objeto afilado, probablemente una daga. La herida alcanzó el centro de la garganta en un ángulo recto hacia adentro, con una profundidad estimada de 6 centímetros. Había un corte completo de la tráquea y los principales vasos sanguíneos que regar la laringe. No hubo signos de resistencia o lucha externa, lo que indica un ataque rápido y calculado. Observaciones adicionales. 1. Se encontró un pequeño objeto metálico, un pasador de mesa con cabeza roja, cerrado con precisión en el músculo de la lengua. La mandíbula todavía estaba relajada en el momento de la inserción, lo que sugiere que el alfiler se colocó en los minutos de la muerte con extrema habilidad. 2. Note in parentheses, the presence of the pin led us to suspect a connection with two previous crimes, in which the killer left the same signature. However, when comparing with past cases, we noticed a clear difference from the insertion angle, which reinforces the hypothesis that in this occurrence the case Fami al-Gamal the aggressor may be left-handed. Executed with the left hand, while in the other 2 crimes, the pin was inserted with la mano derecha. 3. No había huellas dactilares claras en la región de la herida o alrededor. Nos enfrentamos a un rompecabezas aún mayor: la posibilidad de más de un ejecutor o el asesino confunde deliberadamente el patrón para engañarnos. Revisé los archivos con más cuidado, y lo confiesé entre mí y yo, admití ser antes que alguien, o un grupo, más inteligente que yo y cualquier otro investigador. 2 hipótesis se destacaron. 1. Del asesino en serie: la presencia del alfiler en la lengua en los 3 crímenes sugiere un patrón. El agresor apunta a la región del cuello, pero varía el método de ejecución, lo que ciertamente no es una coincidencia. 2. O múltiples ejecutores: esta teoría se basa no solo en la diferencia en los métodos, una vez por asfixia con obstrucción de la carretera de respiración, otra por estrangulamiento externo y ahora por pegarse, sino también la ausencia de cualquier similitud entre las víctimas: un director de escuela, un ejecutivo de negocios y un actor. Nada en común, sin género, sin profesión, sin círculo social. Esperé el expediente de Fami al-Gamal, esperando poder. Abra una nueva pista. Y encontré cosas que harían que muchas personas quisieran deshacerse de ello. A los 58 años, Fami fue un comediante que brilló intensamente durante unos 15 años, pero cuya estrella había borrado con el tiempo. Aún así, tenía cierta presencia, algunos programas, algunos teatro. Era un hombre arrogante,
conocido por sus múltiples casos amorosos, la mayoría de ellos, mujeres que se acercaron a él, o que se atrajeron, con la promesa de la fama. 2 años antes, una joven había registrado una queja de acoso en su contra, pero el caso se presentó. Ubicé a esta chica, que había abandonado su carrera artística y trabajó en una empresa de logística. Después del interrogatorio, confirmamos que no tenía participación. La frase escrita en el cigarro, algunas gargantas no merecen nada más que dagas, me intrigó. Investigué y descubrí que era parte de una pieza clásica, adaptada de un texto literario conocido mundialmente. Ciertamente tenía un fuerte significado en el contexto del crimen, pero ni yo ni nadie más podríamos descifrar su verdadero propósito. Por primera vez, sin embargo, se me ocurrió una idea: la caja de plástico rosa en el primer crimen, el reloj en el segundo y ahora la frase en la tercera. Estos elementos no eran solo marcas del asesino, fueron desafíos. Cada uno era un mensaje que solo el asesino y la víctima entendieron. Y yo, incapaz de escuchar a los muertos, no sabía cómo llegar a él. Con las características obtenidas de los guardias de seguridad del teatro, el diseñador forense de nuestro equipo creó un retrato hablado. Cuando los 2 guardias lo vieron, confirmaron: es él, jefe, sin duda. Movido por la curiosidad, volví a la escena del crimen, ahora sabiendo cómo era la cara del asesino y el informe del forense en la mano. Estaba antes del espejo, no sé por qué, tal vez porque ese espejo lo había presenciado todo y mantuvo secretos. Traté de reconstruir lo que pasó. La puerta estaba cerrada. El asesino golpeó, pidió permiso e ingresó. Fahmy, con su arrogancia habitual, lo ignoró mientras ajustaba el cuello de su camisa frente al espejo, diciendo: el director te está esperando, maestro. El director te está esperando. El asesino respondió: me voy a preparar y me voy. Fahmy no se dio la vuelta. El atacante entró llevando una pequeña bolsa de cuero, dentro del cual había una daga afilada, no dentada. Fahmy, con la espalda, silbó ante el espejo. El ruido externo ahogó los pasos del asesino cuando se acercó. Cuando estaba detrás de él, Fahmy lo vio reflejado en el espejo, pero era tarde, un golpe rápido y preciso en la garganta. No había tiempo para gritar. La sangre se ha reunido. El asesino lo arrastró a la silla, colocándolo ante el espejo. Sobre el alfiler en la lengua con precisión quirúrgica. Tomó su cigarro con la oración de su bolsillo, lo dejó en la caja abierta sobre el guión y se fue. Convocamos a los conocidos de Fahmy y les mostramos el retrato del sospechoso, pero nadie lo reconoció. En cuanto a mí, tomé la imagen e intenté compararla con las grabaciones de la cámara del segundo crimen, cuando se activó la alarma de incendio. No encontré a nadie con características similares, nadie usaba, aunque era posible que en ese momento no hubiera lesionado y luego hubiera causado que cambiara su apariencia. Me pregunté, ¿por qué el alfiler en la lengua? ¿Qué sabían estas personas? ¿Que no quise que nadie dijera? Entre preguntas, hipótesis y movimientos, la sensación de impotencia solo aumentó. La investigación se convirtió en un caso vergonzoso, y se asignó un equipo de ministerio especial para asumirlo. Fui retirado del equipo, y un nuevo grupo se adelantó, pero tampoco llegó a ninguna parte. Además, no hubo cuarto delito, aunque estaba convencido de que el asesino actuaría nuevamente. El tiempo, sin embargo, lo cambia todo. Incluso lejos del caso, el jefe del nuevo equipo era un ex colega y amigo, el coronel Salamar. Intentó, de vez en cuando, lead en investigaciones, pero la negativa siempre provino de los líderes. Hasta, el 16 de marzo de 2019, a las 6:46 de la tarde, recibí una llamada del coronel Sala. Me pidió que me moviera inmediatamente a una dirección después de explicar algo extraño. Media hora después, llegué al lugar indicado, una rama de la famosa librería de selección de libros en un vecindario noble. La tienda era más llena de lo habitual, con jóvenes y niñas formando líneas afuera. ¿Cuál es el evento?, yo pregunté. Fue el lanzamiento de un nuevo libro, Hunt. El influyente blogger Marwan Aldeeb. La sesión de autógrafos fue en el segundo piso. Marwan estaba hablando con los organizadores, pero de repente parecía distraído. ¿Dónde está el baño?, preguntó y se movió hacia él. Cuando llegué, la habilidad, el equipo forense y los investigadores ya estaban en la escena. El clima era de tensión, y los ojos de los presentes revelaron confusión.
Me acerqué al coronel Sala. Señor. Empecé. El coronel Sala me miró con una mezcla de cansancio y urgencia. ¿Cómo estás, Nasser? Está bien, querida, respondió mientras se movía con determinación. Lo seguí, absorbiendo la misma atmósfera cargada de tensión. La idea de que aparentemente los crímenes desconectados podían vincularse era inquietante, pero quien siguió el caso desde el principio, como yo, sabía que el asesinato no estaba aislado. En el baño en la parte inferior del pasillo, donde tuvo lugar la sesión de autógrafos, el cuerpo de Marwan fue arrojado al piso, apoyado contra la pared. Su cabeza descansó contra sus azulejos, y un corte preciso en el medio de su garganta dejó en claro que no fue un accidente. Al lado del cuerpo, en el piso, un par de tijeras abiertas, el nuevo símbolo dejado por el asesino. Al revisar las grabaciones de la cámara desde la apertura del evento hasta el momento en que Marwan entró en el baño, notamos algo extraño. Segundos antes de que se despidiera del público y se dirigiera a la escena, sonó su teléfono celular. Él respondió, miró la pantalla por un momento, y mientras hablaba, su rostro cambió, los golpes endurecidos, sus ojos se estrecharon. Era como si el que estaba en el otro extremo de la línea hubiera enviado algo que lo molestó profundamente. Terminó la llamada abruptamente, preguntó dónde estaba el baño y se alejó del grupo sin mirar hacia atrás. Devolví las grabaciones unos minutos antes de esa llamada y me concentré en el pasillo que se llevaba al baño. Allí, cerca de la puerta donde entraría Marwan, había una figura de pie, enmascarada, con un abrigo largo y ancho, guantes y una capucha que ocultaba cualquier característica distintiva. La persona permaneció inmóvil durante varios minutos, como si esperara algo. Tan pronto como Marwan entró en el baño, su teléfono sonó nuevamente. La pregunta que no quería silenciar era, ¿qué envió esa persona a Marwan para que fuera solo allí? La fiscalía confiscó las pertenencias de la víctima, y esperamos el desbloqueo del teléfono celular. Con la huella digital de Marwan, accedimos a sus mensajes y descubrimos una imagen enviada por un número desconocido, una impresión de una conversación antigua y comprometedora entre él y una joven. Era chantaje. Alguien lo había amenazado para exponer ese secreto y presionado, Marwan conoció a su torturador de voluntad libre y espontánea. Mientras tanto, comenzamos a interrogar a los regalos, incluido uno de sus amigos más cercanos, quien, casualmente, también fue el editor de su libro. Tenía talento, pero tenía enemigos, admitió el hombre, ajustando sus gafas con un suspiro. Periodistas, nuevos escritores, muchos lo vieron arrogante. Llegó en 2 años donde otros pelearon toda su vida. Pero eso no justifica un asesinato. Encendió una copia del libro, la 35ª edición, mientras hablaba. Cada línea aquí debe ser celebrada, no manchada por el odio. Su voz tembló ligeramente, pero cuando pregunté sobre la joven mencionada en el mensaje, Usama, el nombre que apareció en la impresión, dudó. Era alguien que estaba cerca de él hace mucho tiempo. Pero viajó, no hubo contacto. No sé de conflictos. La respuesta fue demasiado evasiva para ser sincero. El shock llegó cuando analizamos la última llamada de Marwan. La voz en el otro extremo de la línea no era masculina. Ella era una mujer. Y eso explicaba la ropa ancha, la máscara, la ausencia de detalles identificables. El asesino se había disfrazado de ocultar no solo la identidad sino también el género. 48 horas después, el informe experto confirmó. Marwan había sido asesinado con una pistola silenciosa disparada a corta distancia en el centro de su garganta. No hubo signos de lucha o resistencia. Y, como en otros casos, se encontró un pasador de metal rojo clavado en el músculo de la lengua de la víctima, insertado póstumamente. La angulación indicó que el asesino era correcto. Me uní al equipo de investigación y revisé los 4 crímenes. Cada víctima era de diferentes hombres, mujeres, jóvenes, los ancianos, pero los símbolos que quedaron atrás formaron un patrón. El intervalo entre los asesinatos también fue irregular, a veces años. ¿Era una estrategia para engañar? ¿O había algo más grande detrás de todo, algo que no pudimos ver todavía? Reabrió los archivos. 1. Ala Hassan, 2016, encontrado estrangulado en su departamento, con un trozo de algodón en la boca y una rosa púrpura a su lado. 2. Nadia Ramzi, 2017, colgado en el ascensor de su edificio con un reloj de pulsera roto en el piso.
3. Fahmi Al-Jamal 2019, apuñalado en un teatro, con una daga atrapada en el pecho y un cigarrillo encendido entre sus dedos. 4. Marwan Al-Deeb 2023, disparó en la garganta, con tijeras abiertas a su lado y el alfiler rojo en la lengua. El único enlace de concreto entre ellos era el pin. Las víctimas no tenían conexiones obvias, y todas las pistas condujeron a un callejón sin salida. Me ahogué en los símbolos, olvidando que detrás de la poesía macabra había un asesino metódico, no un artista. Los meses pasaron. Con la pandemia en 2020, el mundo se detuvo, y fue lógico suponer los crímenes también. Pero no hubo casos nuevos, ni durante el bloqueo ni después. Las investigaciones se desvanecieron y los archivos se archivaron. Hasta que, en 2023, mi vida se derrumbó. Mi cuñada y su hijo murieron en un accidente automovilístico. Mi hermana vino en un colapso psicológico, y como había hecho con mi esposa años antes, la llevé al mismo psiquiatra, la doctora Ayman. En la sala de espera, mientras mi hermana terminó la sesión, regresé con el pretexto de olvidar algo. Doctor Ayman, es posible que no me recuerdes, pero mi esposa había sido tu paciente durante 5 años. Su padre, Dr. Taufik, que Dios lo tiene, asistió aquí en ese momento. Él asintió, educado. Por supuesto, ¿cómo puedo ayudar? Le pregunté sobre el riesgo de que mi hermana se lastimara, y él aseguró, no hay razón para preocuparse. Estamos monitoreando. Cuando se despidió, mi mirada cayó en un marco casi oculto detrás de una estantería. Era la foto de una niña de 6 años, sosteniendo una rosa de plástico púrpura y, por otro lado, un dibujo infantil de la misma flor. Mi hija, explicó el médico, señalando mi interés. A ella le encantaba dibujar. Este fue el último que hizo antes, él murió. Dios lo tiene. Su voz falló. Fue hace mucho tiempo. 12 de marzo de 2014. Esperé un momento, así que pregunté, tratando de disfrazar la tensión, ¿ella estudió en qué escuela, doctor Ayman? Me miró confundido. Ars Internacional. ¿Por qué? Mi corazón se congeló. Ala Hassan, la primera víctima, había estudiado en MT Internacional. Pero antes de eso, según los registros que rodea hace años, ella había sido estudiante internacional de Ars. Y allí, había sido un maestro de diseño particular de cierta niña llamada Reem, hija del doctor Ayman. Por primera vez en años, una pieza del rompecabezas ajustada. Salí de la oficina en estado de shock, arrestado entre la incredulidad y la certeza de que después de tanto tiempo, finalmente tuvimos un sospechoso. Pero el doctor Ayman había estado en Inglaterra desde antes, ¿verdad? ¿Oh? ¿Lo sería? Regresé a los archivos de la primera investigación y rodé las notas sobre la escuela Ala. El director había confirmado, era nuestra estudiante durante 2 años, pero antes de eso estudió en Ars. Y luego recordé la conversación con el psiquiatra hace años, cuando mi esposa era su paciente. Su padre, el doctor Taufik, todavía estaba vivo en ese momento. Pero había algo más. El doctor Ayman solo había regresado a Egipto en 2022. Sin embargo, las fechas de los crímenes coincidieron con sus vacaciones anuales en el país. En abril de 2016, mes de asesinato de Ala, estuvo en Egipto entre el 20 de marzo y el 18 de abril. Una semana después del crimen, regresó a Londres. ¿Fueron los intervalos irregulares entre los asesinatos una forma de sincronizarlos con sus visitas? ¿O estaba forzando conexiones donde no existían? Necesitaba confrontarlo. Pero sin pruebas, sería solo una suposición. Por la noche, llamé a la clínica. Buenas noches, doctor Ayman. Necesito hablar con usted con urgencia. Mi hermana está teniendo comportamientos extraños, y me gustaría una guía. Estuvo de acuerdo en recibirme en 2 horas. Mientras espera, una pregunta martillada, ¿qué pasa si me equivoco? Pero la foto de Reem, la rosa púrpura, la escuela, fue demasiado para ser una coincidencia. Llegué a la clínica con un nudo en la garganta. ¿Está bien, Nasser? Saludó, sonriendo. Tu hermana es estable. ¿Qué le preocupa? Respiré hondo. Doctor Ayman. 12 de marzo de 2014. Tu hija falleció ese día, ¿no? Su sonrisa desapareció.
Sí. ¿Por qué? Señalé el marco. La rosa púrpura. Ala Hassan, la primera víctima, también. Había uno al lado del cuerpo. Y ella era maestra de Reem Ars Internacional. Sus dedos se sacudieron sobre la mesa. ¿Qué estás insinuando? Estoy diciendo que en 2016 estabas en Egipto cuando Ala fue asesinado. Que los intervalos entre los crímenes golpean sus visitas al país. Que el alfiler rojo en la lengua es un símbolo médico. Y después de años, finalmente tenemos un patrón. Silencio. Luego, lentamente, se inclinó en su silla. ¿No tienes evidencia? Todavía no. Pero tengo una pregunta, ¿por qué una chica que amaba dibujar rosas púrpuras murió el mismo día que Ala Hassan? ¿Su maestra recibió una rosa igual en la escena del crimen? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque ella debería haber vivido, susurró. Y Ala se lo sacó. La confesión no vino con palabras, sino con el peso de un duelo que nunca había terminado. Tenía razón. Y por primera vez el asesino estaba antes que yo. Ya había calculado cada detalle con precisión del milímetro. Sabía que al sentarse frente a un psiquiatra acusado, estaría moviendo un tablero de ajedrez donde cada pieza podría desmoronarse el juego. Pero era necesario. Me miré con el doctor Aymen Tarek, puse la foto de Ala Hassan sobre la mesa y pregunté, ¿reconoce a esta mujer, doctora? Negó su cabeza, pero no estaba mintiendo, al menos no la forma en que imaginamos. Era un psiquiatra, después de todo. Sabía cómo controlar las expresiones, cómo dosificar las palabras. Pero algo en su mirada fragmentó cuando insistió, ¿es esta la primera vez que lo ves? ¿Cómo se llama? Ala Hassan. Maestra de arte en International School MTE. ¿Por qué pregunta? Su voz era dura, como si el recuerdo lo hubiera golpeado de repente. Tu hija, Reem, mencionó su nombre. Dijo que la maestra de dibujo se llamaba Ala. Vi la sombra que cruzaba su rostro. A Reem le encantaba dibujar, pero nunca la conociste, ¿no? Ni sus amigos. No la rosa púrpura que dibujó tanto. El silencio. No necesitaba confirmar. Los archivos que encontré más tarde revelarían mucho más. Mentí en la última parte, por supuesto. El número de teléfono de Reem, señalado en un cuaderno escolar con una carta temblorosa, no estaba allí por casualidad. Era la conexión faltante, el psiquiatra que trataba a mi esposa también había tratado a la niña muerta. Y lo escondió. Cambié el tema antes de darme cuenta de cuanto ya sabía. Salí de la oficina y, horas después, envié una carta a las autoridades que solicitaban la reapertura formal del caso Ala Hassan, con el doctor Aymen como el principal sospechoso. La solicitud fue aceptada. El psiquiatra fue convocado. El interrogatorio oficial no agregó nada nuevo. Pero entre los documentos que solicité se encontraba una orden judicial para acceder a los registros médicos de su clínica entre 2016 y 2019, bajo el secreto. Y fue entonces cuando apareció la pieza final del rompecabezas. 3 informes, almacenados en una carpeta bloqueada en el gabinete de su oficina. 3 nombres. 3 víctimas aún no conocemos. Primer informe, 17 de enero de 2017. Paciente, Karim Nader, 27 años. Razón de consulta, inestabilidad emocional, aislamiento social, trastornos del sueño. Evaluación, a pesar de la apariencia controlada y el comportamiento socialmente adaptado, el paciente tiene altos niveles de represión emocional y patrones de pensamiento recurrente que involucran fantasías detalladas de venganza contra un individuo específico, mencionado en las notas como N. Iniciales por Nadia Ramzi, su antiguo jefe. Conclusión. Riesgo potencial de comportamiento agresivo si se expone a desencadenantes psicológicos relacionados con él, objeto de su resentimiento. Se recomienda un monitoreo cuidadoso. En la esquina del registro médico, una pegatina con el dibujo de un reloj de pulsera para mujeres. El mismo símbolo encontrado en el ascensor donde Nadia Ramzi fue asesinado. Segundo informe, 13 de noviembre de 2017. Paciente, Abdullah, de 30 años. Razón de consulta, adaptación de dificultad, quejas de aislamiento y pensamientos obsesivos. Evaluación, marco compatible con el trastorno de personalidad evitable.
durante las sesiones, una estructura cognitiva rígida que justifica los actos de justicia personal, como una forma de restaurar un equilibrio moral, especialmente dirigido a un artista famoso, identificado en las notas como F.H. Fama Yegazi. En la tercera sesión, el paciente expresó, de manera no verbal, el deseo de restaurar el equilibrio, por sus propios medios. En el registro médico, una tubería con origami de aves, igual a la que se encuentra con C. Fama Yegazi sorpó en el teatro. Tercer informe, 23 de enero de 2019. Paciente, Mona Murad, 29 años. Razón de la consulta, dificultades en la adaptación, tartamudeo crónico, tartamuidad, e historia de acoso escolar. Evaluación. El paciente se ha desarrollado, desde la infancia, un trastorno de fluidez grave, agravado por situaciones de estrés social. Informa los sentimientos de humillación crónica, especialmente en entornos profesionales, asociados con una figura específica, denominada MD, Marwan Diab. En una sesión registrada, dijo que la justicia a veces requiere acción personal y ha mostrado propensión a comportamientos impulsivos si percibe fallas en mecanismos legales o sociales. En el registro médico, una pegatina con tijeras de papelería, idénticas a la que se encuentra en el baño de la biblioteca, donde Marwan Diab fue apuñalado. Cada informe había sido emitido meses antes de los delitos respectivos. Pero la pregunta que congeló mi sangre era, ¿cómo se detuvieron esos documentos en la clínica del Dr. Aymen? La respuesta vino de un hospital público, donde el director era el Dr. Taufik Ali Abutarek, padre de Aymen. Y también el médico que trató a mi esposa. Cuando se enfrenta, Taufik no pudo resistir. Su salud ya estaba arruinada después de 2 infecciones graves por COVID-19, y la culpa lo consumió. Sentado en una silla de ruedas, su voz ronca, señaló los 3 registros médicos en la mesa y comenzó a hablar, sin que tuviera que preguntar. El lenguaje humano puede destruir o crear mundos. Reem era una niña. Su maestra la humilló frente a la clase debido a un dibujo. Esto es basura, niña. Ni siquiera merece una rosa real, y arrojó una rosa de plástico en ella. Reem nunca dibujó. Lloró hasta que se durmió en mis brazos esa noche. Hizo una pausa, sus dedos temblorosos tocando las páginas. Fui el gran psiquiatra que habló sobre la resiliencia. Pero cuando murió mi hija, me di cuenta de que las palabras no son suficientes. Así que decidí dar a quien fue herido de lo que la justicia negó. Comenzó con anuncios de terapia gratuitos para víctimas intimidadas o de abuso verbal. Seleccionó los casos cuidadosamente, personas cuyo resentimiento ya se había convertido en una bomba de tiempo. Cuando sus mentes estaban listas para actuar, falsificó informes psiquiátricos en el hospital de su padre, clasificándolos como pacientes con trastornos agresivos para, en caso de captura, reclamar locura. Nadia Ramzi fue un tirano. Humilló a Karim hasta que perdió su trabajo. El último día jugó su reloj familiar, lo único que quedó de su madre. Hacer clic. El reloj en el ascensor. Fama Yegazi destruyó la carrera de Sam. Lo exhortó desde el escenario, jurando que nunca volvería a actuar. Ese era un genio de maquillaje. Hacer clic. Origami en el teatro. Marwan Diab robó el trabajo de Mona durante años. Se rió de su tartamudeo. Dijo que ella no merecía estar allí. Mona dejó las tijeras de la edición del baño. Hacer clic. Las sangrientas tijeras. Su rostro se retorció de algo entre el dolor y el orgullo enfermo. No eran asesinos. Eran instrumentos. Se hizo la verdadera justicia. Miré los registros médicos y luego a él. No fue un asesino en serie convencional. Fue peor, un hombre que convirtió a las víctimas en atormentadores, convencido de que estaba purificando el mundo. ¿Y el pin? Pregunté, recordando el símbolo en el cuerpo de Ala Hassan. Él sonrió, como si fuera obvio. Para cada uno de ellos, dije lo mismo antes de liberar, recuerda, las palabras son pines. Empujan la piel, sangran su orgullo y a veces matan. Uno de ellos, antes de ser liberado, diría, el alfiler rojo en la lengua es tu marca. Es tu derecho que volverás contigo. Te tragarás y te dejarás allí como un recuerdo. Hizo una pausa, como si reviviera cada palabra. Luego continuó, por cierto, si no fuera por la regla que establecí, habría completado mi proyecto.
El sonido de una canción oscura llenó el silencio entre nosotros. El doctor Tarek fue arrestado. Se reabrieron los casos, las confesiones revisadas. Se identificaron los 3 que mataron, después de ser manipulado por el médico por sus planes. Pero murió antes del juicio. Los 3, con sus mentes destruidos, fueron admitidos en clínicas psiquiátricas, declaradas incapaces. La historia terminó así, el cuarto en el archivo de un reportero. Y me di cuenta de que todos perdieron por una sola palabra. Una palabra capaz de convertir a un hombre trabajador en un demonio asesino, otro en una víctima, después de matar a la humanidad de una hija, un niño o un joven con acoso, burla, arrogancia y humillación. ¿Por qué los estándares de la humanidad necesitan retirarse aún más antes de que el mundo se convierta en una jungla? Una jungla que él mismo ha alimentado durante mucho tiempo. Si no fuera por las personas que aún luchan, que todavía se aferran a su humanidad y la de los demás, ya nos habríamos destruido. La música regresó, suave, como un epílogo. La historia terminó. Nos veremos pronto, si Dios quiere, con una quinta historia del archivo de un periodista. Pausa. Un suspiro. Dios mío, esta fue una de las historias más largas que he grabado. Antes de grabarlo, pensé que sería simple, solo un informe de eventos que sucedieron, nada más. ¿Simple? ¿Simple? ¿Simple para quién? El sujeto resultó ser algo de otro nivel, Tamer. Lo juro, ni siquiera sé qué decir sobre toda esta locura. Tenías razón cuando dije que este caso era diferente. Gracias, Tamer Omar. Gracias desde el fondo de su corazón por esta historia, en estos detalles, por esta profundidad. El tema es inmenso, realmente inmenso. También les agradezco, que han venido aquí. Ese fue el cuarto episodio del archivo de un reportero. La quinta historia vendrá pronto, Dios solo sabe cuándo, pero si Él quiere, será pronto. Por ahora, eso es todo. Espero que lo hayas disfrutado. Si le gustó, deje un me gusta, compartir, suscríbase al canal, como no se suscribió todavía. ¿Cómo esto? Si aún no está registrado, suscríbete ahora. Dar como, activar la campana, haz todo lo que ya sabes. Y no olvide incluir a sus hermanos en sus oraciones, que Dios lo fortalezca, que guíe sus pasos, tenga piedad de nuestros mártires y vengan de todos los opresores. Hasta la próxima historia. Que todos estén en paz.